Tauro, signo de tierra regido por Venus, nace con una conexión profunda con los sentidos, la materia y la estabilidad. Su alma desciende a este plano cargada de una sabiduría antigua que se manifiesta en su paciencia, su perseverancia y su amor por las cosas tangibles. Desde los primeros años, Tauro camina con paso firme, construyendo una realidad que le otorgue seguridad y placer. Su evolución no es rápida ni impulsiva, es como el lento florecer de un roble centenario, cuyas raíces se hunden profundamente antes de que sus ramas toquen el cielo. En su juventud, Tauro se ve a menudo enfrentado a la necesidad de afirmar su territorio, su valor y su capacidad para sostener aquello que considera importante. Se le ve testarudo, cerrado al cambio, demasiado aferrado a lo conocido. Pero bajo esa aparente rigidez, se está forjando una voluntad inconmovible, una capacidad para resistir los embates del mundo sin quebrarse. El joven Tauro aprende a confiar en su intuición sensorial, a leer el lenguaje de las formas, las texturas y los silencios. Descubre que el mundo no siempre es seguro, pero que dentro de sí guarda un templo que nadie puede profanar. En esta etapa, su desafío es vencer la inercia, aprender que comodidad no siempre es sinónimo de bienestar, y que el apego puede convertirse en cárcel si no se transforma en amor consciente. La vida comienza a invitarlo a soltar, a desprenderse de lo superfluo para encontrar lo esencial. No se trata de perder, sino de refinar. Como el escultor que elimina lo que sobra para revelar la belleza oculta en el mármol, Tauro aprende que evolucionar es despojarse de lo que ya no nutre su alma. A medida que transita la madurez, Tauro empieza a comprender el verdadero poder de su energía. Ya no busca solo acumular, sino crear. Aparece el artista, el jardinero del alma, el constructor de belleza y armonía. Ya no se conforma con la seguridad material, desea dejar una huella, construir un legado. Venus, su regente, despierta con más fuerza en esta etapa, guiándolo hacia una expresión más elevada del amor, el arte y la sensibilidad. Su amor se vuelve más generoso, más abierto, más comprometido con la paz que puede traer al mundo. Su mirada se suaviza, pero su corazón se fortalece. Tauro empieza a comprender que el cambio, lejos de ser una amenaza, puede ser un aliado. Aprende a fluir con los ciclos de la naturaleza, a morir y renacer en cada estación interna. Sus raíces no desaparecen, se profundizan, pero sus ramas se atreven a buscar nuevas luces. Aquello que antes lo paralizaba ahora lo mueve con propósito. La terquedad se convierte en determinación sagrada, la lentitud en presencia plena, y la necesidad de control se transforma en confianza en los ritmos universales. En la última etapa de su vida, Tauro encarna la sabiduría del anciano árbol que ha sobrevivido a tempestades sin perder su esencia. Su serenidad es un faro para los demás. Ya no necesita demostrar nada. Es. Y su sola presencia transmite paz, fuerza y una dulce firmeza que inspira respeto. Ha aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de sostener con su corazón. Se convierte en el guardián de la belleza sencilla, en el sabio que escucha más de lo que habla, en el amante de la vida que encuentra lo divino en cada pequeño detalle. La evolución de Tauro es una odisea silenciosa, una alquimia del cuerpo y del alma. De la posesión a la entrega, del miedo al cambio a la danza con la impermanencia, del deseo de tener al gozo de ser. No conquista con fuego, sino con constancia. No irrumpe, pero cuando llega, transforma. Su crecimiento es profundo, auténtico y duradero. Y cuando finalmente alcanza su plenitud, se convierte en la encarnación misma de la paz que se cultiva desde adentro, del amor que construye en vez de destruir, de la belleza que no necesita adornos porque nace de lo verdadero. Tauro crece como crece la tierra, lenta, firme, silenciosa, pero inevitablemente fecunda. Tauro, en su esencia más pura, es la manifestación de la energía fija de la tierra, el guardián de los ciclos naturales, el custodio de lo sagrado en lo cotidiano. En su evolución más profunda, este signo se enfrenta al gran misterio del tiempo. No es solo el constructor de lo visible, sino también el alquimista de la permanencia, quien con paciencia casi divina se atreve a sostener lo que otros abandonan, a cultivar lo que otros no ven crecer. A lo largo de su vida, aprende que su mayor don no reside en la solidez aparente, sino en la capacidad de encarnar la eternidad en el instante presente. Su desafío es interiorizar que el tiempo no es su enemigo, sino su aliado más fiel. Donde otros corren, Tauro contempla. Donde otros cambian de rumbo, él profundiza en su causa. Y en ese camino de raíces largas, haya tesoros que solo quien ha permanecido logra encontrar.
Tauro está conectado con la memoria del planeta, con la sabiduría silenciosa de las piedras, de las semillas, del barro que moldea civilizaciones. En su interior habita una conexión ancestral con lo femenino primordial, con el vientre de la tierra que nutre, gesta y transforma. Esta energía, muchas veces ignorada en la juventud, empieza a florecer en su evolución espiritual. Allí comprende que su sensibilidad no es debilidad, sino un radar poderoso hacia lo auténtico, hacia lo que vale la pena preservar. La sensualidad de Tauro no es solo carnal, es también una vía mística hacia la divinidad. Aprende que el gozo, bien comprendido, es un acto de gratitud y reverencia. Cada comida compartida, cada música que toca su piel, cada aroma que despierta su memoria, se convierte en un ritual. Y al hacer de su vida un altar de los sentidos, su existencia se vuelve una oración sin palabras. En esta danza de crecimiento, Tauro descubre la importancia del desapego interior. Aunque su naturaleza busca conservar, proteger y retener, el universo le pone a prueba con ciclos de pérdida, con mudanzas del alma, con desprendimientos que parecen quebrarlo por dentro. Pero es precisamente en esos momentos cuando empieza a gestarse su verdadera metamorfosis. Aprende que todo lo que muere da paso a algo más puro. Que el valor no está en conservar intacta una forma, sino en sostener el propósito detrás de ella. En medio del duelo, Tauro se convierte en alquimista emocional. Transforma el dolor en oro, el silencio en melodía, la ausencia en belleza. Y en ese proceso, desarrolla una fortaleza que no grita, pero que sostiene imperios. El corazón de Tauro también experimenta una expansión heroica. Lo que comenzó como deseo de amor y afecto se convierte con los años en una devoción generosa. En lugar de necesitar ser amado, empieza a irradiar amor. Su presencia se vuelve refugio. Aprende a amar sin condiciones, a cuidar sin dominar, a dar sin esperar retorno. El amor taurino, una vez madurado, es como un jardín eterno, florece en todas las estaciones porque ha aprendido a nutrirse a sí mismo. Su ternura, tan temida en sus primeros años por parecer vulnerable, se convierte en su mayor escudo, en la manifestación de una valentía que no necesita imponerse, porque simplemente es. La conexión de Tauro con Venus también lo lleva a convertirse en creador de armonía. No solo en el arte, la música o la estética, sino en la forma en que vive. Su casa se convierte en templo, su cuerpo en instrumento, su palabra en bálsamo. Cada espacio que habita recibe su toque de gracia. Su evolución le enseña que la belleza no es superficial, sino profundamente transformadora. Que todo lo que toca el alma tiene el poder de sanar. Así, Tauro se convierte en sanador desde el silencio, en maestro desde el ejemplo, en líder desde la coherencia. En los años más avanzados de su viaje, Tauro se reconcilia con lo invisible. Comprende que su mundo no es solo tangible, sino también espiritual. Lo que antes necesitaba ver o tocar para creer, ahora lo siente en la vibración del alma. Su fe no es dogmática, es sensorial. Siente la divinidad en la brisa, en la textura del pan, en el susurro de un río. Su cuerpo, que tanto valoró como instrumento de placer, se vuelve también canal de sabiduría. Aprende a escuchar su ritmo, a seguir su energía, a no forzarlo. Y en esa sintonía con la naturaleza interna, halla una paz inquebrantable. Tauro, que nació con la misión de preservar, descubre que su legado no está en lo que acumula, sino en lo que sostiene en el tiempo. Su perseverancia se transforma en fidelidad a su esencia. Su necesidad de estabilidad muta en presencia atemporal. Su búsqueda de placer se sublima en creación consciente. A medida que crece, se convierte en ancla en medio de las tormentas, en raíz para los que flotan, en ejemplo de que la fuerza verdadera no necesita ruido. Su vida es testimonio de que se puede vivir con profundidad, con lentitud sagrada, con gozo silencioso. Cuando alcanza su cenit, Tauro ya no teme el cambio porque sabe que su alma es firme como la montaña. Ya no se resiste al fluir porque ha encontrado su cauce. Ya no se aferra al tener porque ha comprendido el ser. Entonces, su energía se vuelve medicina para el mundo. Su serenidad cura. Su constancia inspira. Su amor sostiene. Y su legado es la demostración viva de que la evolución más poderosa es la que no busca el aplauso, sino que se cultiva en la intimidad del corazón, donde cada paso es raíz, cada gesto es flor, y cada silencio es eternidad. En la inmensidad del zodiaco, donde cada signo representa una fuerza arquetípica del alma humana, Tauro encarna la alquimia entre la materia y el espíritu.
Más allá de su vínculo con lo tangible, su evolución verdadera lo conduce hacia un despertar sensorial del alma que trasciende la mera supervivencia o disfrute físico. A lo largo de su existencia, Tauro está llamado a realizar una de las misiones más elevadas: recordar a la humanidad el valor de la presencia consciente, de la vida enraizada, del equilibrio entre el cuerpo y el cosmos. Uno de los aspectos más profundos de su crecimiento es la construcción de una identidad sólida desde adentro. En los primeros años, Tauro suele buscar seguridad en lo externo: posesiones, rutinas, afectos constantes. Su desarrollo espiritual lo enfrenta a una gran paradoja: aquello que le da seguridad puede volverse su prisión si no se renueva desde dentro. Por eso, el alma taurina atraviesa momentos claves de ruptura con todo lo que creía eterno. La pérdida de una relación, un cambio drástico en la estabilidad económica, una mudanza forzada, pueden parecer devastadores al principio, pero en realidad son portales hacia su renacimiento interior. El universo le enseña que la única verdadera seguridad está en la conexión con su centro, con su poder para regenerarse desde la raíz. En esta travesía, Tauro debe aprender a liberarse de la ilusión de permanencia. El mundo material es su escenario natural, pero no su destino final. A través de experiencias de desapego, de ciclos que mueren pese a su deseo de que duren para siempre, aprende que lo permanente no es la forma, sino la esencia. Comprende que el arte de vivir no consiste en retener, sino en saber habitar cada experiencia con tal intensidad que al dejarla ir, algo eterno se grabe en su alma. Así, su capacidad de sostener no solo se convierte en resistencia, sino en arte sagrado. Tauro empieza a tejer tiempo y experiencia en un solo hilo de oro, bordando significado allí donde otros ven rutina. Este signo posee un profundo vínculo con el ritmo. Su regente, Venus, no solo habla de amor y belleza, sino también de armonía cósmica. Tauro, como ningún otro, tiene el don de sintonizar con los pulsos invisibles de la existencia. A lo largo de su evolución, si cultiva la escucha interior, se convierte en un maestro de los ciclos. Aprende a plantar cuando es tiempo, a esperar sin ansiedad, a cosechar sin codicia y a podar sin nostalgia. Su vida se transforma en un acto agrícola del alma, donde cada etapa tiene su sentido, donde cada estación interna revela una enseñanza sagrada. Otro de los pilares que se despliega con más fuerza en la vida de Tauro es su conexión con el cuerpo como templo. Si en la juventud puede caer en el exceso o la inercia corporal, con el paso del tiempo descubre que su cuerpo no es solo vehículo, sino oráculo. Aprende a leer sus señales como mensajes del alma. Su sensualidad se purifica. La alimentación se vuelve ritual, el descanso un acto de respeto, el movimiento una danza con la energía universal. Cuando logra esta maestría, su sola presencia irradia salud, equilibrio y magnetismo. Su forma de habitar el cuerpo enseña a otros el valor de reconciliarse con lo físico desde el amor, no desde la exigencia o el rechazo. En su camino también emerge un aspecto profundamente espiritual que muchas veces tarda en manifestarse: el despertar de la voz interior. Aunque es un signo silencioso, la palabra de Tauro, cuando está alineada con su verdad, tiene un poder creador. Aprende que su voz puede sanar, inspirar, proteger o transformar. Cuando deja atrás el miedo a no ser escuchado o el impulso de callar por no perturbar la paz, empieza a hablar desde el centro. Su palabra cobra peso porque no proviene de la prisa, sino de la contemplación. Y cada frase que nace de su boca lleva la fuerza de la tierra misma, la vibración de quien ha sabido construir una verdad desde la experiencia y no desde la teoría. También hay en su evolución un pasaje heroico que muchas veces no es comprendido a simple vista: el salto del goce personal al servicio colectivo. Tauro, una vez que ha logrado nutrirse a sí mismo, siente un llamado mayor. Descubre que lo que ha aprendido a sostener no es solo para sí, sino para el mundo. Entonces se convierte en protector de la vida, en defensor de la belleza amenazada, en sembrador de paz en tiempos convulsos. Su presencia, firme y estable, se vuelve un refugio para quienes han perdido el rumbo. Su capacidad de crear espacios seguros lo convierte en guía sin necesidad de liderar con ego. Lidera desde el ejemplo silencioso. Desde el hacer constante. Desde el compromiso invisible. Este despertar a la dimensión colectiva lo lleva también a una comprensión más profunda de su misión en el mundo material. Ya no busca acumular por necesidad, sino por propósito. Comprende que lo material puede ser una herramienta de transformación. Sabe construir estructuras duraderas, una familia firme, una comunidad armoniosa, un proyecto artístico o económico que dé frutos por generaciones.
Su alma se convierte en arquitecta de realidades. Y en ese diseño que traza desde el corazón, cada ladrillo lleva impresa una intención sagrada. Hacia el ocaso de su vida, Tauro se encuentra con la grandeza de la sencillez. Aquello que buscó con tanta intensidad en su juventud se revela en las cosas más humildes. Una conversación tranquila, una comida hecha con amor, la sombra de un árbol en verano, el silencio del atardecer. Su alma, que ha recorrido tantos laberintos, se vuelve liviana. Ha comprendido que la grandeza no está en lo grandioso, sino en la plenitud que brota al vivir cada momento con totalidad. Y desde ese lugar, su existencia se transforma en legado. Un legado que no necesita monumentos, porque vive en el recuerdo de quienes han sido tocados por su calma, por su paciencia, por su manera de transformar el mundo sin destruirlo. Tauro es el guardián del arte de vivir. Su evolución no es un camino de fuegos artificiales, sino de raíces que sostienen bosques enteros. No necesita conquistar, porque ha nacido para encarnar. No busca el ruido, porque ha nacido para escuchar. No quiere dominar el tiempo, porque ha nacido para honrarlo. Su alma florece lentamente, pero cuando lo hace, no hay viento que pueda marchitarla. Porque ha entendido el secreto de la vida, que todo lo duradero se construye con amor, presencia y verdad. Y que no hay mayor victoria que vivir en paz consigo mismo, siendo fiel a la tierra que lo vio nacer y a la estrella que lo guía desde dentro. Tauro, esencia terrestre que guarda en su interior los códigos más antiguos de la creación, también camina a lo largo de su vida hacia el despertar de su energía instintiva. Más allá de su calma aparente y de su naturaleza estable, dentro de él habita una fuerza vital que, cuando es canalizada con conciencia, se convierte en poder creativo imparable. Este signo, muchas veces confundido con la pasividad, es en realidad un volcán dormido que, al despertar, no destruye sino que fecunda. Su evolución lo lleva a tomar contacto con esa energía primordial, esa fuerza telúrica que le permite no solo resistir, sino también transformar desde lo profundo. En esta integración de su potencia instintiva, Tauro trasciende el miedo al caos y empieza a permitir que la pasión fluya sin controlarlo todo. La tierra en él se vuelve fértil, salvaje, viva. Uno de los grandes viajes interiores de Tauro es hacia la conexión con su sombra. En su búsqueda de estabilidad y paz, puede al principio negar las emociones intensas, los deseos contradictorios, los impulsos que lo sacan de su zona de confort. Pero la vida, sabia e implacable, le presenta una y otra vez escenarios que lo obligan a mirar hacia adentro con valentía. Descubre que también habita en él la ira que no se expresa, la tristeza que no se llora, el deseo que arde en silencio. Aprende que la contención sin expresión se convierte en peso. Cuando finalmente se atreve a mirar su sombra de frente, sin juicio, algo sagrado ocurre. La energía retenida se convierte en potencia disponible. La densidad se vuelve sabiduría. La vulnerabilidad se transforma en puente hacia una humanidad más honda. Y así, Tauro se vuelve íntegro, ya no un ser dividido entre luz y oscuridad, sino un alma que camina con todas sus partes reconciliadas. La dimensión emocional de Tauro, profundamente sensible aunque muchas veces enmascarada por la serenidad externa, se expande de forma majestuosa cuando el signo se permite confiar. Su corazón, al principio cerrado por miedo a ser herido, va abriéndose lentamente como una flor que necesita sentir el calor verdadero antes de entregarse. En su camino de evolución, Tauro descubre que el amor no es una amenaza, sino un espejo que refleja lo que ya existe en su interior. Y cuando ama desde la libertad, su capacidad de entrega se vuelve una de las más nobles del zodiaco. Ama con presencia, con hechos, con una lealtad que no necesita promesas. Ama con el cuerpo, con el alma, con cada acto cotidiano que se vuelve símbolo. Y ese amor, cuando está en su forma más alta, es profundamente sanador para quien lo recibe. Porque no exige, no presiona, no cambia al otro. Solo acompaña, sostiene y embellece. Otro aspecto que se revela con fuerza en la evolución de Tauro es su capacidad para ser canal de abundancia consciente. No solo en términos materiales, sino en todo lo que toca. Tauro, cuando despierta a su dimensión espiritual, comprende que es un puente entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo concreto. Su misión ya no es acumular para sí, sino abrir caminos para que la energía de la vida fluya a través de él. Así, puede convertirse en una fuente inagotable de recursos, ideas que germinan, relaciones que nutren, proyectos que perduran. Su vínculo con el dinero, muchas veces limitado al principio por patrones de escasez o miedo a perder, se transforma en una relación sagrada con la energía del intercambio.
Aprende a dar sin vaciarse y a recibir sin culpa. Aprende que la verdadera abundancia no es tener mucho, sino saber vivir con gratitud y generosidad. En esta danza entre la materia y el alma, Tauro también despierta su poder creador. Muchos nativos de este signo traen dones artísticos, manuales, musicales o sensoriales que permanecen dormidos hasta que algo los enciende. Cuando se permite explorar esos talentos, no desde la exigencia sino desde el disfrute, emerge el verdadero artista interior. No necesariamente el que se sube a un escenario, sino el que transforma su vida en una obra de arte. Tauro descubre que tiene la capacidad de embellecer todo lo que toca. Ya sea una comida, un espacio, una conversación, una relación, todo lo vuelve más armónico, más lleno de significado. Su arte es silencioso pero eterno, como los cimientos de un templo que perdura a lo largo de generaciones. La relación de Tauro con la naturaleza es otro aspecto clave de su evolución. Desde muy temprano puede sentir una atracción instintiva por los espacios abiertos, los árboles, los animales, el silencio del campo. Pero no siempre comprende al principio que este llamado es parte de su misión espiritual. A medida que crece, la tierra se convierte en maestra, espejo y medicina. Aprende a leer los mensajes del viento, a dejarse guiar por los ritmos lunares, a encontrar respuestas en el canto de un pájaro o en la textura de una piedra. Esta comunión lo enraiza profundamente, le devuelve su fuerza vital, lo reconecta con su propósito. Y en este vínculo con lo natural, también asume un rol sagrado como guardián de la vida, defensor de lo simple, protector de los ciclos. Su presencia se vuelve ecológica en el sentido más profundo, vive en armonía, respeta los procesos, honra lo vivo. En sus últimos tramos de vida, Tauro experimenta la expansión de su consciencia hacia planos sutiles. Lo que alguna vez necesitó ser visto, tocado o comprobado, ahora se siente, se intuye, se honra sin necesidad de entenderlo del todo. El alma taurina se vuelve permeable a lo invisible. Puede comunicarse con sus guías internos, recibir mensajes en sueños, actuar movido por una sabiduría que no proviene de la razón sino del espíritu. Esta apertura no lo desarraiga, todo lo contrario, lo hace más presente que nunca, más encarnado, más pleno. Porque ya no necesita controlar. Confía. Ya no teme soltar. Fluye. Ya no duda de su valor. Habita su verdad con paz. Tauro, entonces, no solo evoluciona. Se transfigura. Lo que fue instinto se vuelve sabiduría. Lo que fue deseo se vuelve intención. Lo que fue necesidad se vuelve generosidad. Y lo que fue apego se convierte en libertad amorosa. La vida entera se revela como un jardín secreto que él ha cultivado con sus propias manos. Y al final del camino, cuando mira atrás, descubre que ha sido instrumento de la belleza divina en la tierra. Que su constancia fue oración, que su tacto fue bendición, que su silencio fue mensaje. Ha honrado el tiempo. Ha encarnado el alma. Ha vivido, como solo Tauro sabe hacerlo, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. En los vastos mapas estelares que delinean los ciclos del alma, Tauro representa una fuerza arquetípica que no solo habita el plano de la materia, sino que también custodia secretos antiguos relacionados con el poder de la permanencia, la paciencia y la creación que brota desde la raíz. Hay en Tauro una sabiduría ancestral que, a medida que su vida se despliega, comienza a emerger como una corriente subterránea que transforma todo cuanto toca, sin necesidad de imponerse ni alzarse en estruendo. Su evolución no es ruidosa, pero es profundamente revolucionaria, pues enseña que en un mundo acelerado, quien sabe detenerse tiene el verdadero poder de transformar. Uno de los caminos más silentes y profundos que recorre Tauro a lo largo de su vida es el del despertar de su intuición terrenal. Aunque no se le vincule tradicionalmente con los signos intuitivos, hay en Tauro una percepción que no opera desde lo etéreo, sino desde lo visceral, lo corpóreo, lo sensorial. Esta intuición le permite leer la verdad de las personas no por sus palabras, sino por su energía, su mirada, su presencia. En su evolución, este don se agudiza hasta volverse un instrumento certero. Sin necesidad de intelectualizarlo, Tauro siente cuando algo es genuino y cuando no lo es. Esta capacidad se convierte en una brújula firme en tiempos de confusión, y le otorga el don de tomar decisiones con una sabiduría que no requiere justificación, porque brota desde lo más profundo de su ser enraizado. Con el tiempo, también comienza a comprender que su cuerpo no solo es un vehículo, sino un oráculo vivo.
Su sensibilidad física es una forma de sabiduría que lo conecta con la energía de los lugares, de los vínculos, de los ciclos. Aprende a leer las señales de su cuerpo como si fueran mensajes directos del universo, comprendiendo que cada tensión, cada síntoma, cada necesidad no atendida es una llamada al equilibrio. A medida que se sintoniza más con esta dimensión, su vida se convierte en un templo de escucha, donde cada acción nace desde la conciencia encarnada, desde el respeto profundo por los ritmos naturales de su ser. A lo largo de su evolución, Tauro también atraviesa uno de los desafíos más transformadores que puede vivir un alma: aprender a actuar sin necesidad de garantías. Su naturaleza busca certezas, pero la vida, con su danza impredecible, le ofrece la posibilidad de crecer precisamente cuando acepta el movimiento, el riesgo, la impermanencia. En este salto hacia lo desconocido, Tauro se enfrenta cara a cara con sus propios límites autoimpuestos, con su necesidad de seguridad como escudo contra el miedo al fracaso o a la pérdida. Pero cuando se atreve a actuar sin saber con certeza qué pasará, descubre dentro de sí una valentía serena, una osadía silenciosa que lo conecta con su poder creador más genuino. Esa transformación lo lleva a resignificar su concepto de éxito. Si en los primeros tramos de su vida puede vincular la realización con metas tangibles, reconocimientos o acumulación de bienes, en su madurez descubre que el verdadero éxito es vivir en coherencia. Comprende que la verdadera riqueza es tener paz, que el verdadero poder es estar presente, que el verdadero lujo es vivir lento, con profundidad, con sentido. Así, su alma cambia de rumbo. Ya no busca conquistar territorios externos, sino habitar por completo el territorio interior. Su vida se convierte en un acto de presencia radical, donde cada día se honra como un milagro y cada gesto cotidiano se vuelve una expresión del alma. En este proceso de expansión de conciencia, Tauro empieza a integrar una visión más elevada del tiempo. Mientras el mundo se acelera y exige inmediatez, él aprende a danzar al ritmo de los ciclos. Descubre que todo lo valioso lleva tiempo: las relaciones verdaderas, las obras profundas, los procesos curativos, la maduración del alma. Esta comprensión le otorga una fuerza incomparable. No se desespera. No se precipita. Espera con la fe de quien sabe que lo auténtico no puede forzarse. Su paciencia se convierte en una medicina para quienes lo rodean, porque en su sola presencia habita la enseñanza de que todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Otra de las dimensiones que florecen con más fuerza en su evolución es su capacidad para ser canal de sanación a través del contacto humano. Sus manos, su voz, su mirada, su sola presencia física pueden tener un efecto profundamente terapéutico. Esto no necesariamente se traduce en profesiones formales de sanador, aunque también puede ser así, sino en la forma en que se vincula con el mundo. Cuando ha integrado sus propios procesos internos, Tauro se convierte en una especie de ancla espiritual para quienes lo rodean. Irradia calma, estabilidad, confianza. Su forma de abrazar, de escuchar, de acompañar sin juzgar ni apurar, es una forma silenciosa de medicina. No necesita discursos, su ser habla más fuerte que las palabras. Y en este florecimiento también se despierta su rol como portador de belleza. No una belleza superficial o estandarizada, sino una que nace del alma, que embellece el mundo desde la autenticidad. Su vida, cuando está alineada, se vuelve un acto estético en el sentido más profundo, una armonía entre lo que piensa, siente, hace y construye. Transforma los espacios, embellece las relaciones, cultiva el arte de lo simple. Descubre que la belleza es una forma de resistencia, una forma de amor, una forma de oración. Y en ese despertar se convierte en guardián de lo sagrado en la vida cotidiana. Finalmente, en las últimas etapas de su camino, cuando ya ha atravesado las pruebas del apego, el miedo, la inercia y el control, el alma de Tauro alcanza una frecuencia de sabiduría profundamente serena. Ya no necesita tener razón. Ya no necesita sostener lo insostenible. Ya no necesita demostrarse nada. Vive desde la autenticidad más honda, desde la certeza interna que nada puede sacudir. Ha entendido que todo lo que permanece lo hace porque está vivo, y que la vida solo florece donde hay espacio para el cambio, el error, la sorpresa. Tauro, entonces, se convierte en un maestro de lo esencial. Su alma, que alguna vez temió perderlo todo, ha descubierto que nada real puede ser perdido. Y en esa comprensión habita su mayor poder. Ya no teme. Ya no resiste. Ya no duda. Solo vive. Con los pies firmes sobre la tierra y el corazón abierto al misterio. Y su vida,
hecha de actos sencillos pero plenos, se vuelve un legado invisible que transforma el mundo en silencio, como la semilla que germina bajo tierra y da fruto mucho después, sin pedir nada a cambio. Porque Tauro ha aprendido que lo eterno se construye sin prisa, desde el amor, desde la verdad y desde el alma. En lo más profundo del viaje del alma taurina, existe una corriente sagrada que lo impulsa hacia el despertar de su autoridad interior. Esta autoridad no es la que proviene del mundo externo, de títulos, jerarquías o conquistas sociales, sino aquella que nace del dominio de sí, de la soberanía silenciosa de quien ha aprendido a escucharse por encima del ruido del mundo. A lo largo de su existencia, Tauro enfrenta los desafíos que le permiten descubrir que no hay mayor poder que el de ser fiel a su voz interna, aunque ello implique incomodar, desapegarse o atravesar el umbral de lo incierto. Este signo, regido por Venus y nacido en la tierra fértil de lo tangible, aprende que el verdadero valor no se compra ni se mide, se encarna, se habita, se irradia. Y en esa irradiación, se convierte en faro para otros buscadores del alma. Tauro, que muchas veces comienza su camino aferrándose a la forma, aligea su carga con los años para abrazar la esencia. Lo que en otro tiempo necesitaba poseer para sentirse seguro, ahora lo observa con distancia, entendiendo que nada en este mundo está destinado a ser retenido. Así, su evolución es también una iniciación en el desapego. No un desapego frío o negador, sino uno profundamente amoroso, donde lo que se ama se deja ser libre. Donde lo que se pierde se honra sin resentimiento. Donde lo que cambia se acompaña sin resistencia. Esta capacidad de soltar no le llega fácilmente, pero cuando se instala en su corazón, lo convierte en un alma sabia, que no lucha contra el río de la existencia, sino que se funde con su corriente. Dentro del proceso de expansión de su consciencia, Tauro también despierta una comprensión sutil pero trascendental, que su presencia en el mundo no es para acumular experiencias, sino para consagrarlas. Esta comprensión eleva su día a día al nivel de lo sagrado. Cocinar se vuelve un acto ceremonial, trabajar una forma de servir, descansar una manera de reconectar con el ritmo natural del universo. En este estado de consciencia expandida, todo gesto simple adquiere una dimensión espiritual. Su vida deja de ser una lista de logros para convertirse en una obra viva. Una obra sin apuros, sin estridencias, sin artificios. Una obra que habla con el lenguaje de la verdad. Con el paso del tiempo, y a medida que va reconociendo el alma detrás de cada experiencia, Tauro comienza a activar una forma muy particular de liderazgo, el liderazgo del ejemplo silencioso. No necesita levantar la voz ni imponer su visión. Su coherencia, su constancia, su forma de estar presente en medio del caos se vuelven referentes para quienes buscan estabilidad, contención y sentido. Este liderazgo natural brota desde su centro, y no exige seguidores. Tauro no guía desde la necesidad de ser admirado, sino desde la necesidad del alma de sostener lo verdadero. En un mundo donde el exceso de estímulos ha dejado a muchos sin raíces, su sola existencia es un ancla, una afirmación viviente de que se puede vivir de otra manera, con profundidad, con verdad, con presencia. Uno de los aspectos más sublimes de su desarrollo espiritual está vinculado con la voz. En el plano astrológico, Tauro rige la garganta, y con ello, el poder del verbo. A medida que el signo evoluciona, comienza a descubrir que su voz no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta de creación. Aprende que sus palabras pueden construir realidades, sembrar calma, sanar heridas, despertar memorias dormidas. Cuando se conecta con su frecuencia más elevada, su voz se vuelve instrumento del alma, canal de belleza, verdad y armonía. Puede utilizarla para cantar, para enseñar, para expresar arte o simplemente para sostener con palabras lo que otros no pueden aún nombrar. Su tono, su ritmo, su forma de hablar tienen el poder de arraigar al otro en sí mismo, de recordarle lo esencial, de traerlo de regreso al presente. Dentro de los dones que despiertan en su alma madura, emerge también una capacidad única para leer los ritmos ocultos del universo. Aunque no siempre lo exprese en términos místicos, Tauro tiene un sentido muy profundo del tiempo sagrado. Sabe, sin saber cómo lo sabe, cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo soltar, cuándo volver a empezar. Esta percepción intuitiva del kairos, del momento oportuno, se convierte en una de sus grandes fortalezas. Mientras otros se apresuran o se dispersan, él se mantiene firme, esperando el momento exacto en que la tierra está lista, en que el corazón está abierto, en que la vida le da el sí. Esta sabiduría lo hace invencible ante la presión externa, porque su lealtad no está puesta en el calendario del mundo, sino en el calendario del alma.
A medida que integra esta dimensión más espiritual y mística de su energía, Tauro también se vuelve un alquimista de la emoción. Comprende que todo lo que llega a su vida tiene una razón y una función, incluso el dolor. Aprende a transformar la frustración en paciencia, la pérdida en aceptación, la espera en presencia. No niega lo que siente, pero tampoco se deja arrastrar por ello. Lo contiene, lo abraza, lo atraviesa. Y en ese proceso, su alma se vuelve un laboratorio donde las emociones se transmutan en perlas de sabiduría, en silencios significativos, en actos de compasión. Su serenidad, forjada en batallas internas silenciosas, se vuelve medicina para un mundo que ha olvidado cómo habitar el dolor con dignidad. Hacia el final del camino, Tauro encarna la maestría de lo auténtico. Su cuerpo, su alma y su historia se han alineado. Ya no vive desde el deber, sino desde el ser. Ya no responde a expectativas ajenas, sino que danza al ritmo de su propia verdad. Y esa danza, aunque simple en apariencia, contiene la profundidad de todos los caminos recorridos. Ha pasado por el apego y ha descubierto la libertad. Ha conocido la resistencia y ha elegido la entrega. Ha vivido la lentitud como obstáculo y la ha transformado en virtud. Su existencia se vuelve un testimonio de que el alma también florece en la tierra, que el espíritu también puede expresarse en la materia, que la divinidad también habita en lo cotidiano. Tauro, entonces, no solo ha aprendido a vivir. Ha aprendido a encarnar el alma. Ha hecho de su vida un altar de lo esencial. Ha transformado su cuerpo en templo, su tiempo en ofrenda, su verdad en camino. Y desde esa plenitud silenciosa, su legado no es un monumento visible, sino una vibración que queda en el aire, en la tierra, en las manos que ha tocado, en las semillas que ha sembrado, en la paz que ha irradiado. Su paso por el mundo es como el paso de la primavera, discreto, inevitable, profundamente transformador. Porque allí donde estuvo Tauro, algo floreció. Algo encontró su raíz. Algo recordó que lo simple, lo lento, lo verdadero, es lo que permanece más allá del tiempo. En el silencio denso del cosmos, donde las constelaciones susurran secretos a los oídos atentos del alma, la energía de Tauro guarda un misterio aún más profundo que su fuerza, más sutil que su constancia, más trascendente que su determinación. En lo oculto de su viaje zodiacal, se encuentra la alquimia del deseo, la fusión entre lo instintivo y lo elevado, el paso del anhelo posesivo a la gratitud expansiva. A lo largo de su existencia, este signo se ve invitado una y otra vez a elevar su relación con el deseo, a transformarlo en arte, en belleza, en entrega, en propósito. Allí donde antes necesitaba tener para sentirse completo, poco a poco comienza a entender que lo que realmente lo colma es lo que fluye sin cadenas, lo que se comparte sin cálculo, lo que nace sin exigencia. Este giro profundo, casi místico, convierte su deseo en una fuerza sagrada capaz de fecundar la vida con sentido. En esta misma transformación, va integrando una relación cada vez más refinada con el goce. Porque si hay algo que Tauro debe recordar con el paso de los ciclos, es que el disfrute no es pecado ni distracción, sino una vía directa al alma. En un mundo que confunde rapidez con éxito y sacrificio con valor, Tauro enseña que gozar con plenitud también es una revolución. Pero no se trata del goce superficial y pasajero, sino de aquel que surge de estar completamente presente, de habitar con conciencia cada experiencia. El goce, para Tauro, se convierte en una expresión espiritual, en un lenguaje del alma. Comer con gratitud, amar con entrega, descansar con permiso, crear con pasión, cuidar el cuerpo con ternura, todo esto se vuelve parte de su liturgia diaria. Y así, en el cuerpo que habita, en la vida que cultiva, en los vínculos que honra, encarna una verdad olvidada, que el paraíso no está en el más allá, sino en lo que sabemos habitar con presencia. El signo de Tauro, en sus esferas más elevadas, también despierta el arte del equilibrio energético. Aunque no lo parezca al inicio de su camino, su alma tiene un radar preciso para detectar la desarmonía. Puede percibir cuando un ambiente está cargado, cuando un vínculo está desequilibrado, cuando una situación no resuena con la verdad interna. Y a medida que desarrolla su sensibilidad, empieza a comprender que su tarea no es absorber la energía de los demás, sino sostener su centro. Se convierte así en un guardián silencioso del equilibrio, alguien capaz de restablecer la armonía no con imposiciones, sino con su sola vibración. Su presencia actúa como un campo estabilizador. Donde otros se pierden en la reactividad, él aprende a responder con conciencia. Donde otros se aceleran, él recuerda la pausa. Donde otros se desconectan, él vuelve a enraizar.
Con esta maestría energética floreciendo, también emerge su potencial para custodiar los espacios. En su evolución más profunda, Tauro comprende que el entorno es un espejo del alma. Por eso, se convierte en arquitecto de atmósferas que nutren, que inspiran, que protegen. Crea hogares donde la calma respira en cada rincón, donde el alma puede descansar del vértigo del mundo, donde el corazón se siente libre para abrirse. En su visión elevada, no solo decora, consagra. No solo embellece, sana. Y cada espacio que toca, sea físico o simbólico, se vuelve un refugio sagrado donde la vida vuelve a brotar. Al mismo tiempo, el alma taurina va despertando una forma de sabiduría ligada a los ciclos de la naturaleza. Siente que su existencia no es lineal, sino circular. Vive los momentos de expansión, de florecimiento, pero también honra los tiempos de repliegue, de silencio, de descanso. Aprende a mirar la vida como se mira una estación, con aceptación, con entrega, con respeto. Y en esa sintonía con los ritmos naturales, descubre que no hay errores, solo procesos. Que no hay finales, solo transformaciones. Que no hay pérdidas, solo liberaciones. Esta comprensión le otorga una mirada profundamente sanadora del tiempo y de sí mismo. Deja de apurarse. Deja de exigirse. Deja de resistirse. Y comienza a fluir con la danza sagrada del universo. En su viaje más secreto, también se abre la dimensión de su poder alquímico sobre la materia. Tauro es uno de los signos que más intensamente puede transformar lo físico en espiritual. No desde la negación de la carne, sino desde su consagración. Puede transformar el dinero en bendición, el cuerpo en templo, el trabajo en servicio, los objetos en ritual. Cada uno de estos elementos, en su versión elevada, se convierte en un vehículo de luz. Su vínculo con la materia deja de ser de necesidad y se vuelve de creación consciente. Ya no posee por carencia, sino que elige por afinidad. Ya no se aferra por miedo, sino que cultiva por amor. Así, su vida se convierte en una ofrenda silenciosa a lo sagrado que habita en lo concreto. Cuando su alma ha trascendido las heridas del abandono, del miedo al cambio, del anhelo de control, entonces despierta en él una compasión profunda, sin palabras, sin espectáculo. Se convierte en un ser capaz de abrazar las fragilidades ajenas sin juzgar, de acompañar los procesos ajenos sin invadir, de sostener con presencia incluso cuando no hay soluciones. Porque ha atravesado sus propias noches oscuras, porque ha renacido en silencio sin que nadie lo supiera, porque ha aprendido a contenerse a sí mismo, ahora puede contener a otros. Su fortaleza no es agresiva, su poder no impone. Es una fuerza que abraza, que cuida, que sostiene. Y eso, en un mundo herido por la prisa y la desconexión, es una medicina invaluable. En la culminación de su viaje, cuando la materia y el espíritu han aprendido a danzar dentro de sí, Tauro se convierte en un puente entre el cielo y la tierra. No porque predique, no porque alce la voz, sino porque vive encarnando esa unión. Porque ha descubierto que lo divino también se manifiesta en el pan horneado con amor, en el jardín que florece con paciencia, en la mirada serena que comprende sin hablar. Su vida se vuelve testimonio de una verdad simple y olvidada, que lo eterno también se revela en lo cotidiano, que lo sagrado también habita en lo tangible, que la plenitud no es un destino lejano, sino una forma de estar aquí, ahora, con todo el ser abierto a la vida. Y entonces, Tauro no solo ha evolucionado. Se ha transfigurado. Ya no es el mismo ser que comenzó buscando seguridad en el afuera. Ahora es tierra fértil, corazón abierto, mirada sabia. Ha aprendido a construir sin destruir, a sostener sin retener, a amar sin poseer. Y desde ese lugar, su alma se convierte en parte del latido del mundo, en eco de la creación, en raíz profunda que nutre la vida con su sola existencia. Porque el alma de Tauro, cuando despierta, no necesita coronas ni reconocimientos. Le basta con saber que está sembrando eternidad en lo simple, lo bello, lo verdadero. Y en ese acto, callado y sublime, deja su huella imborrable en la historia invisible del alma humana.